Hola a todos nuevamente. Después de dos clases sincrónicas, hoy volvemos a tener clase según la modalidad asincrónica. Espero que ustedes estén muy bien. Ya estoy listo para dar inicio a nuestra clase de hoy. Cierto, está más que interesante porque hablar de historia de la salvación significa hablar de que Dios se interesa por nosotros. Comienzo entonces compartiendo pantalla para que ustedes puedan presentar, seguir la presentación, ¿verdad? Con la ayuda del Power. Vamos aquí. Bien. Seguimos entonces con nuestra asignatura, ¿verdad? Que se llama Teología de la Educación. Estamos en la unidad 3 y hoy hablaremos de historia de la salvación. El concepto de historia de la salvación en su formulación explícita tiene un origen reciente, pero su contenido es tan antiguo como el cristianismo mismo. Con este nombre, Historia de la Salvación, podemos entender la entrada de Dios en nuestra historia humana y en nuestra vida. Es Dios quien viene para conducir a los hombres a su fin, a su propósito y destino, que es la instauración de su reino. La salvación es uno de los conceptos espirituales con más importancia en el cristianismo. Una meta principal es obtener la salvación, luego cumplir la voluntad de Dios, juntamente con el llamado y propósito destinados para cada ser humano. El Evangelio acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y la condenación. Las Sagradas Escrituras tienen en la noción de alianza de que Dios en un momento determinado elige a Israel como pueblo suyo. Todo lo que pasó dentro de esta nación escogida para ser depositario de la misión divina, es lo que vamos leyendo a lo largo de la Biblia. La conciencia de esta realidad le permite a Israel comprender e interpretar en clave salvífica los acontecimientos históricos que vive la revelación y la salvación del hombre. Israel, este pequeño pueblo, fue el escenario de las acciones maravillosas de la salvación. Ellos fueron testigos de todo el poder y la misericordia de Dios que se ha ido manifestando a través de este pueblo. El compromiso de Dios se centra en la promesa hecha a Abraham. Hemos visto en la primera unidad, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Y luego le dice Dios: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Entonces, el compromiso del pueblo de Israel se centra en la obligación de cumplir el decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Dios le ofrece amistad y protección a cambio de del cumplimiento, ¿verdad?, del decálogo. La catequesis de la Iglesia siempre ha tenido presente el plan salvífico de Dios, si bien han variado los acentos a favor o en contra, según concepciones ideológicas propias, ¿verdad?, de la teología de la historia.
claramente ligadas al tiempo en que han nacido y de las que la misma catequesis, catequistas y catecismos han podido estar influenciados. A lo largo de todo el pensamiento bíblico se verifica que entre el pueblo que vive sus dificultades propias y el Dios que salva, existe una relación histórica. En la dinámica promesa-cumplimiento está constituido el núcleo de la historia de la salvación. Y bajo la clave de la alianza, lo confiesa Israel en el Antiguo Testamento, y bajo la clave del reino lo anuncia Jesús y lo predica la Iglesia en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a ver ahora que la historia de Dios es tangencial, ¿verdad? A la historia humana. Dice la tangencial, tangente. Podemos decir que significa contiguo, lindante, que toca algo. En geometría, una parte de la matemática, decimos que es la recta que toca a una curva o a una superficie sin cortarla. Esta expresión es interesante y nos ayudará a comprender un poco la relación de Dios con nosotros. Comenzamos diciendo que Dios no es un ser extraño al mundo, al hombre mismo, sino que Dios con su existencia toca también nuestra existencia. Eso quiere decir que la historia de Dios es tangencial a la historia humana. Dios, después de haber hablado muchas veces y en diversas formas a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días, dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 1:1, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien también hizo el universo. La historia de la revelación de Dios a los hombres y en el mundo tiene un proceso gradual, evolutivo, podemos decir. Lento por un lado, pero progresivo también por otro. Podemos decir de un menos a más, un increscento, como dirían los italianos, ¿verdad? El credo cristiano no se basa en esquemas abstractos de filosofía sobre la vida, sino en el hecho de que Dios se ha manifestado en la historia y nos ofrece la salvación. Y esto la gente, el pueblo de Israel sobre todo, y luego el cristianismo, lo va comprendiendo de una manera gradual, progresiva. Dios habla en la creación, en el Génesis. Dios habla en las situaciones más diversas de Israel, en la esclavitud en Egipto. Y por último, Dios nos habla en Jesucristo, como nos decía la carta a los Hebreos. Pero Dios sigue hablando y lo hace actualmente por medio de la iglesia. En una palabra podemos decir, Dios habla dentro de nuestras vidas. Ya no tiene la certeza de que recibe la palabra de Dios en lo concreto de su existencia, como un evangelio, como una buena noticia. Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo y con qué finalidad Dios se hace palabra en nuestra historia humana? ¿Y de qué manera esa palabra es reconocida en el corazón y la inteligencia del hombre? También, ¿en qué situaciones, en medio de qué interrogantes, de qué anhelos o de qué abandono se sirve para manifestar su plan de salvación? En esta situación actual de la pandemia, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Cómo está comunicándonos su plan de salvación también? Y cada situación de límite que vivimos son interrogantes, son situaciones que nos hace cuestionar, nos hace preguntar acerca de la intervención de Dios en la historia humana
en nuestra historia, en nuestra vida. Esta revelación y su tradición en la Iglesia son una experiencia viva, encuentran su expresión justa en la acción y en la reflexión, en unos gestos y en unas palabras, en la solidez de vida de unos personajes o de unos acontecimientos en el seno de la Iglesia, asistida y renovada por el Espíritu de Jesucristo a lo largo de la historia de la humanidad. A partir del acontecimiento de Pentecostés, cuando Dios, o mejor dicho, Jesucristo, envía al Espíritu Santo, podemos notar una transformación grande, total, en la vida de los discípulos, de los apóstoles, que de hombres cobardes y temerosos pasan a ser valientes y decididos anunciadores del Evangelio. ¿Qué significa esto? Que las acciones, gestos y las palabras, ¿verdad?, de Dios se muestran, se ven en los acontecimientos, en la vida de los que son testigos de esta gracia y actuación de Dios. En efecto, la historia de Dios no es paralela a la historia humana, sino que se hace tangencial a ella, como venimos diciendo. Paralela ni ojeise, ojo o yo quiero. Pero cuando ya ello es, no se toca. En esta dirección más o menos. Siempre hacen el mismo movimiento, pero en paralelo, ¿verdad? Dos líneas, dos cosas. En cambio, tangencial, ya me acudí, Dios toca la existencia humana. Hoy qué ñandere comer. Y eso se da en el espacio y en el tiempo, es decir, en un lugar concreto y en un momento determinado. Así ha sucedido en el pasado, así sucede en el presente y sucederá en el futuro, esta revelación de Dios. Es decir, momentos en los que Dios se hace tangencial al hombre, manifestándole, ofreciéndole su proyecto de salvación, esperando de él la respuesta de la fe en obediencia y acogida. De ello son testigos muchos personajes en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Abraham en el Antiguo Testamento, también Moisés, el rey David, a quien se le hace la promesa de la llegada de un Salvador, del Mesías, que nacerá de su familia, y después de mucha preparación, son testigos inmediatos de esto José, el esposo de María, y la propia María de Nazaret en el Nuevo Testamento. Ni que decir, los discípulos, los apóstoles que compartieron con Jesús y se convirtieron en evangelizadores. La novedad del espacio-tiempo constituye el lugar teológico para escuchar el designio salvífico de Dios para con el hombre. El cristiano percibe ese designio en la palabra escrita, es decir, en la Biblia, y en la palabra acontecida, es decir, en la vida diaria. En la Biblia, a través de los acontecimientos vividos. Hay en la Sagrada Escritura una especie de vocación general que está definida con palabras claras y bellas. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice San Pablo a Timoteo. Esa vocación se presenta siempre como una llamada revestida de resonancias salvadoras para el hombre y en el mundo. Así, la liberación o éxodo, la Pascua de Jesús, la acción misionera de la Iglesia en Pentecostés constituyen un misterio para el pueblo creyente. Y es que cada vez que Dios manifiesta al hombre sus cualidades, que son la misericordia y la fidelidad, cada vez que Dios se manifiesta como Dios en medio de la historia de los que sufren, de los que son oprimidos por cualquier causa y de los hombres que no encuentran sentido en sus vidas, eso es un misterio. Esto
hablaremos ya del misterio de la salvación. Volvemos a repetir que la salvación es la intervención de Dios en la historia humana. Se refiere a la acción de Dios por medio de la cual el hombre es liberado de la esclavitud del pecado, como consecuencia de su desobediencia al plan de Dios. Eso lo narra muy bien el libro del Génesis, en la historia de la desobediencia de Adán y Eva. El hombre es incapaz de sustraerse por sí mismo de las consecuencias del pecado original. Solo la acción eficaz de Dios hace posible que el hombre pueda recuperar la comunión con Dios, su Creador y Redentor. El misterio de la salvación atraviesa, por tanto, toda la Sagrada Escritura, desde el comienzo hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y luego, los siglos de la tradición, es decir, desde el Apocalipsis y lo que ha significado la vida de la Iglesia, el testimonio de fe que se va compartiendo. Y esta tradición, este testimonio de fe a lo largo de la historia, se ha ido también cristalizando en los documentos del magisterio, como veremos en la penúltima y última unidad, en lo que se refiere concretamente a la educación. A través de sus múltiples tradiciones, entonces, la Iglesia va recogiendo la manifestación de la acción de Dios en la historia por medio de la experiencia vivida por la comunidad cristiana y en donde los hombres y las mujeres van contando cómo Dios va interviniendo en sus vidas. Intervención dirigida siempre a sacarlos de la situación penosa que se encuentran, librarlos de la condición de esclavitud en que viven como herencia de su misma existencia humana. En el pecado original. Ese pecado que cometieron nuestros primeros padres, con el cual nacemos, ¿verdad? Y a lo largo de la vida también cometemos errores, equivocaciones y situaciones difíciles que vivimos como consecuencia de esas equivocaciones. Esta es la intención primera y última de Dios que se revela y actúa en Jesucristo, y es el que pone en marcha toda la acción en la historia, es decir, sacar al hombre de la situación de pecado, de la situación difícil. Esta intención, voluntad y deseo de salvación en relación a los hombres no es algo oculto en el seno misterioso de Dios, no es algo astral, espiritualista, de discurso nada más, sino que es algo concreto, algo real, algo que podemos palpar. De hecho, en varias situaciones hemos sido testigos de cómo Dios ha entrado en nuestra vida, en nuestra historia, ha tocado nuestra existencia. Es una intención eficaz que lanza la acción, que pone manos a la obra y que se realiza en la historia concreta de los hombres. Y actuándose en ella, se hace presente, como dijimos, visible, experimentable. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, dirán los apóstoles, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se ha manifestado, la hemos visto, damos testimonio de ella. Eso que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Así se van a presentar los apóstoles después de la resurrección de Jesús,
como diciendo, ¿verdad?, que Dios ha tocado su vida, ha entrado en su existencia y los ha transformado de su situación penosa, de infelicidad, de pecado, y eso quieren transmitir, por tanto, a los demás. Los hechos concretos de la historia de los hombres, de las mujeres, de grupos humanos, de comunidades o pueblos, que han sido vividos, vistos y experimentados como acontecimientos salvíficos, muestran, por tanto, las intervenciones salvadoras de Dios. Y como tales han sido transmitidas de palabra y por escrito en la predicación y en la oración, en los templos, en las casas, en las plazas, como objeto de confesión o motivos para la alabanza, la bendición y la súplica. Así ocurrió con la emigración de los patriarcas, ¿verdad?, con la salida de los descendientes de Jacob de Egipto, con la alianza en el Sinaí, la peregrinación por el desierto, la entrada en Canaán, la instauración de la monarquía en David y su posterior destrucción, así también la existencia de esos enviados de Dios que han sido los profetas con el destierro a Babilonia y su retorno del mismo, como veremos en la unidad 4-5. Así aconteció también con el nacimiento de Jesús de Nazaret, su manifestación y aparición, por los caminos de Palestina como anunciador de la llegada del reino de Dios, con su labor de consolante, no sé si vale esta expresión, de las necesidades de los hombres, con su pasión y muerte bajo Pilatos y con su resurrección de entre los muertos. Así es también vivida y vista la experiencia de envío y recepción del Espíritu Santo por parte de la comunidad de los discípulos, con la transformación de los mismos en testigos de Cristo vivo y resucitado como obra del resucitado y de la acción del Espíritu Santo, como se celebra en la fiesta de Pentecostés al término de la Pascua. Y después el envío justamente de estos testigos hasta los confines de la tierra guiados por el mismo Espíritu para anunciar a los hombres la salvación obrada por Cristo y hacerlos beneficiarios de la misma, incorporándolos a Él. Así enseñará San Pablo. Hemos sido incorporados a Cristo, refiriéndose al bautismo. Estos hechos y otros semejantes son los que resumen la fe de Israel y de la Iglesia, en cuanto tales se hayan concentrado y expresado en las confesiones de fe o credos, formulados una y otra vez y proclamados constantemente en la liturgia. En el caso del cristianismo católico, los domingos siempre se reza el credo en la Santa Misa. Y cuando hay alguna fiesta, alguna solemnidad, según prescribe la liturgia. Las intervenciones salvíficas de Dios en la historia de los hombres tienen su centro y culmen en Cristo. La salvación, en efecto, se orienta a recapitular todas las cosas en Cristo, a hacer de todos los hombres una sola familia, la familia de Dios, haciéndolos hijos en el Hijo, insertándolos íntimamente en Él, incorporándolos a Él, como nos dice San Pablo en su carta a los Efesios, también en la carta a los Colosenses. Vamos a ver ahora la revelación, historia de la salvación. Comenzamos diciendo que en la Biblia no encontramos este término a sí mismo, historia, ni tampoco el de revelación, pero la unión entre lo que llamamos revelación divina e historia de la salvación juega en la Biblia un papel central.
El Concilio Vaticano II, retomando la doctrina de Trento y del Vaticano I, ha restablecido la relación entre revelación y verdad salvífica y la ha subordinado a la mención de Cristo, plenitud de la revelación, con la famosa expresión la vuelta a las fuentes, es decir, a la Biblia y a la reflexión de los padres de la Iglesia, determina la orientación histórico-salvífica como esencial en la explicación, incluso catequética, de la fe. En el documento, en el concepto de revelación como un cuerpo de verdades doctrinales, comunicadas por Dios, contenidas en la Escritura y enseñadas por la Iglesia, sino como una auto-manifestación de Dios en la historia de la salvación, de la cual Cristo es la cumbre. Es esto lo que transmite el Evangelio consignado en las Escrituras y confiado a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Y así, la revelación es el acto de Dios que se manifiesta a sí mismo para introducir a los hombres en su propia vida. Más concretamente, es el acto de Dios Padre que se manifiesta por su Hijo encarnado, a fin de llevar a los hombres a la salvación en su Espíritu Santo. Esta automanifestación de Dios se hace de dos maneras: por medio de hechos, que son los acontecimientos, y abstractas, sino en una historia que se vive, se palpa, siempre. Hechos y palabras son inseparables en esta comunicación. Por ejemplo, el hecho de la salida de Egipto es un dato histórico en tiempos de el emperador Ramsés, el faraón, mejor dicho, Ramsés II. Y para los israelitas se dice: Dios sacó a su pueblo de Egipto. Este es un acontecimiento palpable que se vivió a través de unos hechos y la manifestación de la voluntad de Dios a través de su enviado Moisés. En esa manifestación de Dios, Jesucristo es a la vez el mediador supremo y la plenitud de toda revelación. Lo que se dio a conocer por Moisés y los profetas era una preparación de su evangelio. Así, el hecho de que el plan de la revelación se realiza por obras y palabras da origen al importante concepto teológico de historia de la salvación. La razón profunda de la historia bíblica radica en el hecho único entre las religiones del Antiguo Oriente de que el cristianismo es una religión histórica. La Iglesia siempre ha afirmado el carácter histórico de su fe. Jesucristo se encarnó de María Virgen, fue muerto y sepultado, resucitó al tercer día de entre los muertos. Todos estos hechos están contenidos en la historia, están registrados. Tanto su nacimiento como su muerte son hechos, vamos a decir, históricos. No tanto así la resurrección, ¿verdad? Porque con la resurrección ya entramos en una realidad que supera la realidad o la categoría espacio-temporal. Jesús, recordemos, una vez resucitado, ya no sufre la presión del espacio. Puede estar en varios lugares. Ni tampoco el tiempo puede
estar en varios momentos. Por eso decimos que la resurrección escapa a esta realidad espacio-temporal, lo que no significa que no haya sido un acontecimiento palpable de, vivido, porque los discípulos el Vaticano II restableció en toda su fuerza el realismo funcional, existencial e histórico de la salvación cristiana, tal como la presenta la Biblia. Las manifestaciones de Dios en la historia comienzan con los progenitores del género humano, prosiguen con los periodos históricos sucesivos y alcanzan su culminación en Cristo. Los progenitores, Adán y Eva, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, luego Moisés, los reyes, los profetas y finalmente Jesucristo. Dios decidió entrar de un modo nuevo y definitivo en la historia humana al enviar a su Hijo con un cuerpo semejante al nuestro, es decir, hombre también como nosotros. San Pablo va a decir, en todo, igual a nosotros, menos en el pecado. Quiso Dios, entonces, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Y lo ha hecho por medio de Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo. Y con la ayuda del Espíritu Santo y por Cristo mismo, podemos nosotros llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. Con estas palabras manifiesta el Concilio Vaticano II la unidad concreta existente entre la revelación y la salvación. Es decir, Dios se ha revelado para salvarnos. El objeto de la revelación, por un lado, entonces, es que tengamos acceso al Padre y seamos partícipes de la naturaleza divina. Y también mostrarnos el camino que lleva a la felicidad eterna, es decir, a la salvación. El plan divino de la salvación denota y comprende todo cuanto Dios ha dispuesto, ordenado y hecho para la salvación de la humanidad en el Antiguo y Nuevo Testamento, y su modo de proceder en este sentido. Dios realizó esta economía de la salvación con hechos que se tradujeron en obras y en palabras íntimamente unidas entre sí. De manera que las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican el misterio contenido en ellas. Bueno, de esta manera, entonces, vamos concluyendo esta clase de hoy, ¿verdad? La primera clase de la unidad 3, la historia de la salvación. Bueno, dejo de compartir pantallas para que podamos despedir, no sin antes decirles que los materiales propios, ¿verdad?, de esta unidad, la misma presentación, algunos enlaces, ¿verdad?, para acceder a la web, lo van a encontrar en la plataforma. Así también como la tarea correspondiente a esta unidad, vamos a estar colocando en la plataforma luego de la siguiente clase al término de la misma unidad. Bueno, ha sido todo por hoy.
Espero que haya sido de provecho la clase de hoy para todos. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la semana que viene.